Unidad 6, violaciones a la ley y penalidades. Esto es lo que sucede cuando algún licenciado, o sea, sales associate o broker, viola la ley y los procedimientos a seguir. El proceso de reclamo comienza con una presentación del reclamo o del complaint. Esa presentación o ese reclamo se puede poner de forma anónima. O sea, la persona que pone el reclamo no tiene que decir quién es. Pero uno lo descubre, pues yo supe que el que me puso el reclamo fue el agente que estaba involucrado en la transacción que yo tuve. Lo que sucedió fue que tenía yo un cliente que quería una casa en una subdivisión que tuviera un campo de golf y habían dos casas en la subdivisión, la misma subdivisión que tenían vista al campo de golf y costaban lo mismo. Y las dos casas eran idénticas. Así que el cliente me dijo, cualquiera de las dos me gusta, negocia tú tu comisión. Entonces yo le dije a los dos brokers, díganle a sus clientes que como mi cliente quiere cualquiera de las dos, yo voy a escoger ahora el que me dé la comisión más alta. Entonces pedí una comisión mayor y me dieron una comisión mayor. Estamos hablando en el 2008 que era difícil conseguir un cliente que comprara casas, no se vendían muchas casas, y entonces la aceptaron, la firmaron y me pagaron más comisión de la que estaba establecida, y él me denunció de forma anónima, entonces vino toda la investigación del file. Cuando alguien lo denuncia a uno porque tiene el propósito de perjudicarle la licencia, porque lo que puede hacer la FREC es suspender la licencia, poner una sanción, una multa o hasta revocar una licencia. Entonces, si se considera que hubo una supuesta violación a la ley o normas del real estate, que en esa ley están los estatutos de la Florida, las normativas del DVPR y las normas de la FREC, entonces, si el reclamo se considera que puede haber una violación, es aceptado. Porque hay reclamos que no son aceptados porque la comisión se da cuenta que es de un agente en contra de otro nada más que por envidia. Cuando se dan cuenta que es un agente que está peleándose un territorio con otro y le pone nada más una sanción, ellos primero hacen una investigación para ver si hay, bueno, si la considera legalmente suficiente, pasa un proceso de investigación. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las quejas pueden ser anónimas, pero lo que sí hay que hacer es llenar una queja por escrito y tiene que ser legalmente suficiente si la violación que se está dando es sustancial. La mayoría de las violaciones son por dinero, que no me devolvió la plata, o también hay violaciones contra la ley de vivienda justa, donde están discriminando, por ejemplo, por raza o por color o por nacionalidad. Entonces, si el DVPR tiene razones para creer que hay una presunta violación y es verdadera, se inicia el paso 2, que es la investigación. En la investigación, la comisión, la FREC, tiene investigadores que entonces van y piden las pruebas a las partes, al que está denunciando pruebas en contra del licenciado, y al licenciado pruebas para defenderse. Pueden dar sus poemas, tomar juramentos, tomar declaraciones, examinar demandados, testigos y demandantes. Lo primero que hacen es realizar auditorías en las cuentas en custodia del broker para ver que el broker esté manejando bien el dinero. Es de lo primero que hacen. Y una vez que el complaint ya se estableció, ya no puede ser retirado. O sea, aunque lo retiren, el DVPR puede continuar. Eso es como cuando un hombre le pega a la mujer y luego ella lo denuncia y luego ella va y retira la denuncia porque se reconcilió con él. Bueno, el caso continúa, ¿verdad? Ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces, igual aquí, ya que se puso la denuncia, ya que usted le devuelva el dinero a la persona, ya la queja continúa, y aunque le devuelvan la plata y él la retire, igual el DVPR puede continuar investigando hasta el final. Entonces, en la investigación, el DVPR o el investigador del DVPR emite un informe de investigación. Ese informe de investigación es producto, pues, de todas las pruebas que haya conseguido y se lo presenta al panel de causa probable. ¿Qué es el panel de causa probable? El panel de causa probable está formado por 2 de los 7 miembros que vimos ayer. ¿Se acuerdan que vimos que hay 7 miembros, 5 con licencia, 2 sin licencia, 1 mayor de 60 años? Entonces, de esos 7, se cogen 2, por lo menos 1 con licencia, o los 2 con licencia, o por lo menos 1 que tenga licencia. Y los otros 5 quedan exonerados. O sea, solamente 2 van a revisar este informe de investigación, lo van a analizar y tienen hasta 10 días después o sea, el reclamo de información se mantiene confidencial hasta 10 días después de que se encuentre una causa probable. O sea, no le informan nada a las partes agraviadas hasta que ya encuentren si hay una causa probable. Porque puede ser que no haya una causa probable. Después de investigar, puede ser que hagan un dismiss del caso, ¿no? No se encontró nada, no hay ningún delito. Pero si la hay y es grave, entonces puede ordenarse una suspensión inmediata de la licencia. Ahora, ese inmediato no es tan inmediato porque, aunque ellos suspendan la licencia de manera inmediata, toma 30 días para que entre en vigencia. Y durante esos 30 días, el licenciado puede interponer una demanda para que la licencia no les sea suspendida. Entonces, pero si ellos creen que el público está en peligro, el DVPR o la FREC pueden decidir no permitir al titular
seguir trabajando durante el proceso disciplinario. En este caso, el DVPR puede emitir una suspensión inmediata, también llamada orden de suspensión de emergencia u orden inmediata definitiva. Pero después de que emitida esa emisión, como le digo, hay 30 días para defenderse. Entonces, el panel de causa probable, formado por los dos miembros de la FREC, son los que van a ser el jurado de acusación y tiene un límite de 30 días para determinar si sí existe la causa probable o no. Después de esos 30 días, si no hay motivo suficiente, la puede desestimar, pero el DVPR podría continuar con la causa, aunque la haya desestimado la FREC. También pueden descartar el caso con una carta de orientación. Es decir, si es una penalidad menor, le dan una carta de orientación. Una carta de orientación es por algo que no causó perjuicio al cliente. Por ejemplo, a mí recién sacaba mi licencia en la Florida, listé una casa, tomé fotos y le puse mi página web a las fotos y la subí al MLS. Yo pensé que eso era legal. Y uno no puede anunciarse uno mismo en el MLS. La foto tiene que ser plain, sin publicidad. No se puede ver ni siquiera el sign de uno en la foto. Y la mía no tenía el sign, tenía la página web. Entonces, inmediatamente, otro agente me denunció, bajaron el listing, le avisaron a mi broker, pero me mandaron fue una carta de orientación, advirtiéndome que si no lo cambiaba o si lo volvía a hacer, podía tener una sanción mayor. Pero un caso de una carta de orientación, porque lo único que hizo fue que alguien viera mi publicidad en el MLS. En cualquier caso, van a enviar una notificación por escrito de los resultados, tanto al demandante como al demandado, de que la queja ya finalizó. Si ya se resolvió con una carta de orientación o le hicieron un dismiss, la soltaron. El paso 4 es una queja formal. El reclamo formal o administrativo es cuando ya el panel de causa probable encontró que sí existe una causa probable y le van a presentar un reclamo formal al licenciado. Y el licenciado tiene 21 días para declararse culpable o inocente de esas acusaciones. Y entonces recibe una elección de derechos. La elección de derechos básicamente es que tiene el derecho a hacer 3 cosas. La primera es no hacer nada, aceptarse culpable y que le pongan la sanción. La segunda es que él puede aceptar la culpabilidad, pero pedir una audiencia que se llama informal para justificarse y explicar por qué pasó lo que pasó. Y la tercera es no aceptar la culpa, rechazar la penalidad y defenderse. En ese caso necesita una audiencia formal. Aquí se dio el caso de un agente real estate que estaba mostrando casas en verano y entonces la penúltima casa una abeja le picó la oreja. Entonces le dijo a su cliente, me voy a mi casa, me está molestando la oreja. Y el cliente le dijo, bueno, préstame la llave, yo voy a ver la última casa y mañana te la devuelvo el sábado. Porque hay una llavecita que no funcionaba en el celular, sino es una llave que una cajita con la cual uno abría las casas. El agente se la prestó al cliente. El cliente vio la última casa y no pasó nada. Pero decidió ver la primera que tenían en appointment para el día sábado a las 10 de la mañana. Y cuando llegó esa noche a ver la casa, encontró a la dueña en paños menores en la sala de su casa con las hijas. Y cuando le preguntó, le dijo que quién es usted, y él dijo además que él era el comprador. Entonces, por supuesto, le pusieron una queja formal en la GREC y pues allí entonces le dan la elección de derechos. Aceptar que sí, que fue culpable por prestar la llave, cosa que se supone que no se debe hacer, y esperar la sanción, o pedir una audiencia informal donde entonces él va a justificarse y explicar, bueno, fue que yo se la presté, pero para ver no esta casa, sino la casa que teníamos última para ver ese día, o puede pedir una audiencia formal. En ese caso tendría que tener pruebas de que fue que el cliente abusó de confianza y le quitó la llave, por ejemplo, o alguna manera de que él pueda justificar que no tuvo la culpa. Pero en todo caso, en las dos primeras no cuestiona los hechos, solamente en la última cuestiona las acusaciones y pretende entonces declararse inocente. Ahora también puede acordar una estipulación. No sé si ustedes estaban en la corte alguna vez por un ticket de tráfico, un stop que se comieron, un exceso de velocidad. Entonces, cuando llegan allí, se acerca el fiscal, ¿verdad? Y le dice, mire, la penalidad que usted tiene, la infracción son $300 de multa y 5 puntos en la licencia. Pero si quiere, llegamos a una estipulación que pague solamente 250 o 200 y no le ponemos puntos. Entonces, si uno acepta, él va con el juez, le dice la estipulación y si el juez la aprueba, entonces eso es lo que es acordar una estipulación. Aquí en estas situaciones también un agente puede acordar una estipulación con el abogado de la DRE, que puede ser, bueno, paga tanto de multa o una suspensión de tantos días. Y si esa estipulación es aceptada, tiene que también ser aprobada por la FREC para que entre en vigencia. La estipulación la negocia el licenciado con el abogado de la División de Real Estate y luego es aprobada por la FREC.
En el caso de una audiencia informal puede ser que no se dé porque no es obligatoria. O sea, puede suceder que la audiencia nunca se lleve a cabo. Es solamente para que él se justifique. No hay controversia en cuanto a los hechos. O sea, los hechos son los que fueron. Él no pretende cambiar los hechos, solamente justificar qué fue lo que pasó. Y entonces, en este caso, con la justificación que él dice, la FREC decide el caso y le impone la sanción a que haya lugar, una multa o alguna penalidad. En el paso 6 es cuando él quiere una audiencia formal y entonces en este caso sí se busca un juez de derecho administrativo, tiene que ser un abogado miembro de la barra de la Florida, y este juez administrativo escucha a las partes, a la parte acusadora, a la parte, al licenciado afectado, a los testigos que hayan, a las pruebas, y entonces emite un informe con las conclusiones y la penalidad recomendada. Pero este es un informe que da el juez de derecho administrativo y es un informe que utiliza el AFREC para tomar la decisión. Solamente que esa orden definitiva ya no viene del panel de causa probable. Esa viene de los otros 5 miembros que estaban excluidos. Entonces se excluyen los 2 miembros de la causa probable y los otros 5 miembros de la FREC son los que revisan el informe del juez de derecho, la orden recomendada, las excepciones presentadas y la FREC es la que decide finalmente cuál es la sanción a imponer después de revisar todo el caso, todo el proceso. En el paso 8 viene la apelación. Si el agente le suspendieron la licencia, se la revocaron, tiene 30 días para presentar una apelación. El titular de licencia puede solicitar lo que se llama un writ o supersedeas o una suspensión de la ejecución que detiene la ejecución de la orden definitiva en espera del resultado de la apelación pendiente. Para obtener una suspensión de la orden definitiva, el tribunal entonces emite una orden de sobreseimiento. Y de esta manera entonces es que puede impedir que la licencia le sea revocada o suspendida por 30 días hasta que la orden sea final. Cuando ya la orden es final, pues ya ahí sí, una vez que la orden es final, es definitiva, ya. Si la decisión fue revocarle la licencia, se la revocan. Entonces hay 3 tipos de penalidades. Las administrativas, que son las que se van a través de la FREC, de la Florida Real Estate Commission. Pero si alguien quiere poner sanciones económicas, tiene que ir a través de una corte civil para que sea un juez el que entonces le devuelva dinero o le exija al licenciatario a pagar. Y si alguien quiere ponerlo en la cárcel, entonces allí en ese caso tendría que ser a través de una corte criminal. O sea que pueden haber tres tipos de penalidades. Las administrativas, que pueden ser desde una multa hasta la revocación de la licencia. Las civiles, que puede ser que una corte le ordene pagar a un licenciado o a un broker por los daños causados. Y criminales, si la persona lo que cometió fue fraude, pues entonces podría ir a la cárcel por cometer fraude, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las sanciones administrativas, pues las penalidades puede ser la denegación de la licencia. Le pueden negar una licencia a alguien que está cometiendo muchas infracciones. Se la pueden suspender y se la pueden revocar. En el caso de la denegación, si el solicitante ha tenido muchas denuncias por falta de competencia, entonces es probable que no se la vuelvan a renovar o porque cometa errores o haya omisiones en la aplicación de la licencia. Se la pueden denegar. Ahora, puede darse el caso de una suspensión. La suspensión es una pena que puede tener un máximo de 10 años. Compartir comisión con una persona que no tiene licencia puede ser causa de una suspensión o incluso de una revocación también. No registrar una sucursal hasta 90 días de suspensión para un broker. Practicar sin una licencia válida y activa desde 3 años de suspensión hasta la revocación. Publicar información falsa hasta 1 año de suspensión y hasta $5,000 de multa. Emitir opiniones sobre un título, cosa que solamente puede hacer un abogado, hasta 6 meses de suspensión y multa de hasta $5,000. Y fallar en seguir los requerimientos de un listing, hasta 3 años de suspensión y multa de hasta $5,000. Fallar en los requerimientos de un listing es que uno no liste la propiedad. Usted se la dieron para que la venda y no la pone en el MLS, sino que trata de venderla privadamente. Uno puede hacer eso por unos días, pero no puede mantenerla guardada todo el tiempo. Entonces, hay un límite de tiempo. Generalmente el contrato dice 3, 5 días para que uno la pueda vender a inversionistas privados, pero después de eso hay que publicarla para que la compre cualquier persona que quiera verla en los listados, ¿no? Y publicar información falsa sería, por ejemplo, poner en un listing que la casa tiene 5 habitaciones cuando tiene 4. Entonces, eso, y si un cliente se confía y compra, por ejemplo, un terreno que dice que es zonificación residencial y luego resulta que es comercial o viceversa, pues también eso tiene
hasta un año de suspensión y $5,000 de multa. ¿Qué se refiere a un título? Título es la escritura. La escritura de la casa, el deed. El deed, que alguien traiga el deed y diga, este deed está limpio. Limpio significa que no tiene ninguna deuda, no tiene ningún gravamen. Eso nada más lo puede decir un abogado, que el título esté limpio, que no tenga ningún gravamen. Solamente lo puede decir un gravamen. Las penalidades administrativas, siguiendo con las penalidades administrativas, puede tener la revocación de la licencia. En este caso, el titular de la licencia se aparta permanentemente del negocio. Si es culpable por segunda vez de realizar actos deshonestos, negligentes o incompetentes, puede tener hasta un año de suspensión o la revocación y una multa de hasta $5,000. Si la persona es llevada a prisión o es declarada insana mentalmente, entonces también le revocan la licencia. Si es culpable de crímenes deshonestos, le metió candela a la casa y se comprobó que él mismo fue el que la incendió para cobrar el seguro, entonces también le pueden revocar la licencia. En general, cualquier regla del capítulo 475 puede causar la revocación de la licencia. O actuar en real estate teniendo una licencia inactiva causa también la revocación de una licencia. Ahora, la revocación sin prejuicio es cuando, por un error cometido por la FREC o el DVPR, usted recibió la licencia sin que haya, por ejemplo, pasado el examen o haya cumplido con alguno de los requisitos. Entonces, en este caso, la licencia es revocada, pero sin prejuicio. Es decir, que cuando termine el examen la puede retomar. Pero solamente cuando el error lo cometió fue la FREC o el DVPR, ¿no? Y en ese caso no va a haber ninguna acción en contra de una solicitud posterior que se haga para obtenerla. Otras penalidades que puede haber son una noticia de no cumplimiento, una citación o un probation. Una noticia de no cumplimiento se da por una infracción por primera vez de una violación menor, como la que yo le mencioné de poner la publicidad mía en el MLS. ¿Verdad? Lo que le dan a uno son 15 días para corregir la falla. Si no lo corrigen 15 días, entonces podrían haber sanciones adicionales, pero si uno lo hace oportunamente, pues no pasa de allí. Una noticia de no cumplimiento. Una citación la emite el DVPR o la División de Real Estate para violaciones menores. Hay 30 días para aceptar o rechazar la violación. Si no se toma ninguna acción, entonces ya cierran el caso con la sanción que haya lugar. O si hay un cuestionamiento, hay que hacerlo dentro de los 30 días por escrito de que se recibe la sanción. Las sanciones pueden tener multas administrativas desde $100 hasta $500. Y entrar en un periodo de probation sería un periodo probatorio, ¿verdad? Donde se pone entonces al licenciatario a prueba para sanciones menores que lleven a la pena, por ejemplo, de realizar un curso de ética. Pueden ponerlo en probación y mientras hace un curso de ética. Y las penalidades civiles son aquellas que se llevan a través de una corte civil. Cuando una persona quiere recuperar dinero, no lo puede hacer a través de la FREC. A través de la FREC le pueden revocar la licencia, suspenderla, ponerle multas, pero si quiere que la persona le paguen dinero porque él dijo que el techo estaba bueno y el techo se cayó y la persona perdió dinero, entonces en ese caso hay que reclamarlo a través de una corte civil. Si el broker falla en pagarle una comisión al sales associate, entonces el sales associate lo puede demandar en una corte civil. Y para llevar a alguien a la cárcel tiene que ser a través de una penalidad criminal, una corte criminal. Se considera un delito menor de primer grado el no devolver dinero de una lista de rentas. Si usted le cogió $200 a una persona y entre los 30 días le pidió que se lo devolviera y no lo hace, entonces la penalidad son $1,000 de multa o hasta un año de prisión en la cárcel. Ahora, una felonía de tercer grado, delito mayor de tercer grado, es cuando se practica real estate sin licencia. Y la penalidad son 5 años de cárcel y $5,000 de multa. Ahora, todas las demás penalidades, todas las demás ofensas son ofensas menores de segundo grado y tienen multas desde $500 o hasta $500 y 60 días en prisión. Y eso involucra cualquier violación a las reglas, normas u órdenes consideradas violaciones menores de segundo grado. O sea, todas las demás violaciones de la ley se consideran violaciones de segundo grado, a excepción de practicar servicios real estate sin licencia, que es un delito mayor de tercer grado, o vender una lista y no devolver el dinero, que es una ofensa menor de primer grado. Pero todas las demás son misdemeanor of second degree, o sea, ofensas menores de segundo grado. Entonces, la penalidad de primer grado es no proporcionar información precisa y actualizada del alquiler a cambio de una comisión. La sanción es $1,000 y o un año de cárcel. Y la de tercer grado es
practicar licencias sin real estate, una penalidad de $5,000 por cada caso y hasta 5 años de prisión también por cada caso. Hay que referirlo a la oficina del fiscal del Estado, el caso acusatorio. Ahora, el Fondo de Recuperación de Bienes Raíces, yo les dije que había un fondo que mantenía $1 millón. Cuando ese fondo alcanza el $1 millón, lo que pasa es que entonces bajan lo que cobra la FREC, y cuando baja por debajo de 500,000, entonces incrementan las tarifas. Entonces, ese dinero es para poder cubrir daños compensatorios causados por un agente de real estate o un corredor y que no tenga el dinero de la gente para solventarlo. Por ejemplo, en una venta, a un agente de real estate le preguntan cómo está el techo. Si él dice que el techo está bien, cosa que no debe hacer porque el que debe dar esa opinión es un home inspector, ¿verdad? Pero supongamos que él dice que el techo está bien y no hubo una inspección de la casa y después de que el cliente la compra, el techo se cae. Entonces el cliente lo puede demandar a una corte. Si en la corte un juez determina que el agente tuvo la culpa por decir que el techo estaba bueno, o emitir una opinión sin tener conocimiento y sin haber recomendado una inspección de la propiedad, entonces si el juez determina que él tiene que pagar el techo y la reparación son $50,000 y el agente no tiene cómo pagarlos, entonces la FREC le presta el dinero. Le da los $50,000 en un préstamo, pero la licencia queda automáticamente suspendida hasta que los pague con intereses, porque es un préstamo. Ahora, lo máximo que le va a prestar por cada resolución o cada caso que haya van a ser $50,000 por caso, y el límite máximo que va a prestar son $150,000. Entonces, lo máximo que podría haber son 3 casos de $50,000 cada uno, ¿verdad? Porque es la cantidad máxima a prestar, $50,000 por cada transacción y un máximo de $150,000 por titular de licencia. Ahora, ese dinero sale del fondo de recuperaciones que tiene la FREC, que cuando baja del $medio millón, entonces suben las tarifas, normalmente las ponen en $125, y cuando ya el fondo tiene el $1 millón, entonces bajan las tarifas a lo que está ahora, que son $83. Ahora, estos $50,000 son solamente para pagar daños directos, no daños compensatorios, daños punitivos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y la licencia queda suspendida hasta que se pague el dinero y los intereses. Hay que reembolsar el dinero que le prestaron y los intereses. Ahora, si es un reclamo de una EDO, si es que demandó el vendedor porque no estuvo de acuerdo en que el dinero se lo devolvieran al comprador o viceversa, entonces el broker está protegido hasta por $50,000. Si una corte le ordena pagar, la FREC le cubre $50,000 sin ninguna penalidad para el broker, y además le paga cualquier honorario de abogado razonable y costos judiciales en que haya incurrido el broker por defender a la FREC de la decisión que tomaron en torno a la EDO. El dinero del Fondo de Recuperación solamente se puede utilizar para pagar daños compensatorios. Daño compensatorio es un daño directo, la caída del techo. Daños punitivos, que la señora quedó con daños psicológicos, daños triples o intereses, no se pagan con cargo al fondo. Entonces, esa es una pregunta frecuente en el examen, que dice que en una casa hubo $30,000 de daños compensatorios y $20,000 de daños punitivos. ¿Con cuánto va a cubrir el Fondo de Recuperaciones de la FREC al agraviado? ¿Con $50,000, con $30,000, con $20,000? Entonces, la respuesta correcta es $30,000. ¿Por qué? Porque solamente son daños compensatorios. Los $20,000 de daños punitivos no los va a pagar. Aunque el monto sea $50,000, los $50,000 tienen que ser de daños compensatorios, que son daños para compensar la caída del techo, pero no le van a pagar daños psicológicos, daños punitivos, intereses, eso no lo paga el fondo. ¿Quién no puede realizar un reclamo de esta naturaleza? La esposa del que está demandando, el titular de la licencia actuando en sus funciones en la misma transacción, el reclamo contra un titular de la licencia que no tiene una licencia válida y activa. La licencia tiene que haber estado válida y activa para que pueda tener derecho a hacer reclamo. Si es presentado contra un titular de la licencia que él mismo era el dueño de la propiedad o estaba controlada por el licenciado, tampoco. O cuando es un reclamo en contra de una corporación o sociedad de corretaje. Son los casos en los cuales no se puede hacer un reclamo de esos fondos. Otros términos importantes son abuso de confianza e incumplir una promesa. Por ejemplo, hay un agente real estate aquí que lista muchas casas porque él dice, si no te la vendo, yo te la compro. Y eso es legal. Pero en el momento en que uno hace el contrato de listing, también tiene que hacer el contrato de compra. Entonces lo que él hace es que si la casa vale 100,000, él hace un contrato que te la va a comprar en 70,000, te la compra en $30,000 menos. Pero lo que sería contra la ley es que incumpliera la promesa y que después no la comprara. Pues si dice que la va a comprar, tiene que comprarla. Ya vamos a terminar, me falta una lámina.
Y commingle, mezclar, ya vimos que es combinar dinero. Mezclar es poner arriba de los $1,000 que le es permitido a un broker poner en una cuenta de escrow, o 5,000 si se trata de una cuenta de property management, ¿verdad? Concealment o encubrimiento es ocultar información. Que usted sepa que el piso está roto y que hay una alfombra a taparla y no decirla, es encubrir información, o que el techo tenga una gotera. Eso es concealment o encubrimiento. Y conversión es quedarse con el dinero del cliente. Es que el broker utilice el dinero de la cuenta de escrow para pagar gastos personales. Y negligencia culpable es fallar en dar atención o cuidado a los deberes que tiene que tener un agente de real estate. Otros términos legales: incapacidad para rendir cuentas y entregar fondos. Esto es no devolverle un dinero a una persona que tenga derecho a recibirlo. Un comprador que le dio dinero para que hiciera arreglos a la casa, o un vendedor. Y fraude o engaño intencional es cuando uno deliberadamente miente en relación a las características o las condiciones de la casa. El cliente se confía y luego se ve afectado. Ahí es cuando se tipifica el fraude. Material fact o hecho sustancial es cualquier cosa que es relevante al precio de la casa, que uno tenga que informarla. Por ejemplo, si la casa va a tener un cambio de zonificación, eso es relevante porque puede afectar el valor de la casa. Si la propiedad está cerca de un lugar donde ya se descubrió que hay un bote de gasolina y el terreno está contaminado, eso es un hecho relevante que puede afectar el valor de la casa. Lo único que no es hecho relevante son cosas que no afectan el valor de la casa, como por ejemplo que el dueño diga, aquí espantan. Bueno, si hay fantasmas, no afecta el valor de la casa. Aquí en la mitad de la sala se guindó una persona, eso tampoco afecta el valor de la casa. O vivía alguien con SIDA, eso tampoco. Eso es lo que llaman propiedades estigmatizadas, pero la ley no obliga a revelar eso porque esa situación no afecta el valor de la casa. No así cualquier daño que pueda tener la casa, que sí son considerados hechos relevantes que pueden afectar el valor de la casa. Declaraciones falsas o no verdaderas, todas aquellas cosas que son mentiras. Y vileza moral o moral turpitude es cualquier conducta contraria a la honestidad, la buena moral, como dar cheques sin fondos, robar, girar, malversación. Todas esas cosas son faltas contra la moral y las buenas costumbres. Bueno, eso es todo de la unidad